A ver. Y quedamos en el último punto relacionado a relación entre campo y potencial. Me corrigen si estoy equivocado. Hola, chicos. Hola, hola. Ya. Entonces, proseguimos. Relación campo eléctrico y potencial eléctrico. Recordar del primer tema en la última parte los siguientes conceptos. La diferencial total de una función escalar, f, que puede ser de tres variables, x y z, es de la siguiente manera, ¿no es cierto? Derivada parcial de f respecto a x por dx, más de diferencial parcial de f respecto a y, por dy y así, con z también. Igual, hemos llegado a la conclusión de que esto es el producto escalar del gradiente de la función escalar por el vector de desplazamiento de L, donde tanto el gradiente como el vector de desplazamiento, ¿no? Un gradiente de f que se escribe de esta forma o también abreviada de esta forma, ¿no? Cualquiera de ellos es lo mismo. Tiene la siguiente expresión, es un vector cuyos componentes x, y, z son las derivadas parciales. ¿Sí? Bien. Así también el vector de desplazamiento de L, de x, de y, de z, para y, para j, para acá. Dicho eso, ahora recordamos la introducción al potencial eléctrico, al subtítulo de potencial eléctrico. Allí lo que hemos dicho es que el trabajo, el potencial no es más que el trabajo por unidad de carga de prueba. Pero si el trabajo es una diferencia muy pequeñito, para un trabajo pequeñito, todo eso generará una diferencial de potencial. ¿Sí? Si el potencial es W sobre Q, entonces una derivada membrana, si quieren, esta es la única variable, Q es por definición una carga de prueba. Pero aquí es igual W, como hemos indicado, simplemente, o el diferencial de trabajo aquí es igual a menos F por D de L, que es la fuerza, no es la fuerza de Coulomb, es la fuerza contra la fuerza de Coulomb, una fuerza externa por unidad de carga de prueba y la fuerza por unidad de carga de prueba es el campo. De allí entonces su signo menos el campo producto escalar por el vector de desplazamiento. Comparen ahora estas dos relaciones. La diferencial total, F que sea entonces potencial eléctrico, será gradiente del potencial eléctrico, gradiente de B por DL. Y diferencial total de potencial de B es igual a menos E por DL. Entonces, por igualación, gradiente de F es igual a menos campo eléctrico. Es decir, al revés. El campo eléctrico es menos gradiente del potencial. ¿Sí? Esa es la relación que hay entre ambos conceptos, potencial y campo eléctrico. Un escalar que se convierte en vector a través de un operador vector gradiente. Conocido entonces el potencial, podemos calcular cuánto vale su campo. ¿Sí? Esto quiere decir, por componentes, habrá componente X del campo es
la derivada parcial de B respecto de X, este componente. La derivada componente Y, la derivada parcial respecto de Y Z, la derivada de B respecto de Z. Encontrados los componentes, ustedes pueden calcular qué tamaño tiene y qué dirección tiene en un punto o como una función también. A su vez, si conocemos el campo y queremos hallar una diferencia de potenciales, es decir, una resta de potenciales, ya que la diferencial C o la diferencial total de potencial es menos E por DL, simplemente integramos miembro a miembro, que nos da esta primera integral para el primer miembro y para el segundo miembro entre los puntos 1 y 2 está integral. Donde potencial 1 es el potencial que hay en el punto 1, potencial 2 el potencial que hay en el punto 2. Entonces la resta, la diferencia de potenciales es igual a esta integral. Entonces esta integral nos permite calcular no el potencial, sino la diferencia de potenciales entre los puntos. Pero si escogemos adecuadamente un punto de referencia, por ejemplo 1, con un potencial 0, entonces este es 0. Ese es el truco para encontrar entonces el potencial en cualquier punto 2, en cualquier punto en general. Pero siempre y cuando digamos cuál es ese punto de referencia. Mejor si es 0. ¿Ya? Un punto donde el potencial es 0. Infinito puede ser uno de ellos, donde el potencial es 0. ¿Ya? Entonces, de cualquier manera, conocido el campo, multiplicado escalarmente por el vector de desplazamiento, nos permite encontrar la diferencia de potenciales, o eventualmente potencial también. Así de corta es la teoría. Ejemplo, el potencial en una región está dada por, no sé, para algún ejemplo, nos hemos topado que que es la función potencial. Depende de X, de Y, de Z. Escalar en todo caso. Entonces, ¿cuánto vale el campo léxico en este punto? 1, 0, 2. Encontramos su componente X, la derivada parcial respecto de X con signo negativo, ¿cuánto es? De 3xy cuadrado es 3y cuadrado menos 4 por 2, 8, 8xz. Este no depende de X, así que su derivada parcial es 0. Y en el punto 1, 0, 2, que quiere decir que donde hay Y, X hay que reemplazar por 0, donde hay X por 1 y si hay Z por 2. Se ha hecho eso, 0, solamente este tiene 1, este 2, 16, menos por menos da más 16. De la misma manera para componente Y, su derivada es su valor, y componente Z. Entonces, su magnitud, como les dije, Pitágoras en el espacio, y su dirección con los cosenos directores. Entonces, de esa manera, alfa, beta y gamma, los ángulos con X, con Y y Z, se determinan. Entonces, se conoce completamente el vector. ¿Ya? ¿Cuál es? Bueno, esta es la ventaja conocida del potencial. Hallar el campo es facilito, derivadas. ¿Cuál es la desventaja? Que sí o sí el potencial tiene que expresarse en forma general, en función de sus variables. Porque si hallamos un valor de un potencial para un punto, por ejemplo, ¿cuántos volts vale? Como eso es un valor, 100 voltios por decir, su derivada es 0. No estamos buscando eso. Por eso, el potencial que hay que encontrar es en forma general en términos de las variables.
En ese sentido, las pequeñas Casio, que no nos permiten hallar cómo funcionan las integrales, sino solamente valores, no tiene esa posibilidad. Tiene que ser más Casio científico, o HP, o otra calculadora que sea mucho más de mayor alcance, de mayor memoria y que obtenga integrales funcionalmente. ¿Ya? Esa es la ventaja y desventaja. A la inversa, se ha presentado un par de problemas. Ejemplo. ¿Para qué dirá? El campo eléctrico entre dos cáscaras esféricas, no sé si hemos resuelto, pero no importa, y concéntricas de radios A y B, con cargas iguales, pero de signo opuesto, es el llamado capacitor esférico. Está dado por se comporta como carga puntual para la esfera interior y es radial. Y solamente esto vale en el espacio entre las cáscaras esféricas. Pero se conoce el campo como variable, cierto, pero se conoce. ¿Entre qué valores? Es mayor o igual que A y menor o igual que B. En ese espacio solamente. ¿Ya? Calcular la diferencia de potenciales entre las cáscaras. Con voltímetros, si colocamos un polo en el radio interior y el otro polo en la esfera interior y el otro en la esfera exterior, entonces, ¿cuántos voltios nos marcan? ¿Cierto? Esa es una diferencia de potenciales. Como ya hemos visto, la diferencia de potenciales se calcula la resta del potencial mayor de la esfera mayor menos de la esfera menor, interior en este caso, igual al de la esfera interior, del radio vale A, exterior vale B, y reemplazamos el campo como tiene dirección radial y el vector de desplazamiento también, por tanto queda simplemente dr sobre r al cuadrado. Q y K constantes salen fuera de la integral. Resultado, menos KQ, la integral de esta cantidad es menos 1 sobre R. Desde A hasta B. Reemplazado valores, queda esta como expresión para la diferencia potencial B menos potencial en A. Que se escribe a veces de esta manera, delta B, a veces no interesa cuál sea mayor o menor. Entonces, en este caso, para desligar el signo negativo, ¿qué va a tener? Por ejemplo, potencial en A menos potencial en B. ¿No? Si esto da negativo, quiere decir que el potencial en A es mayor. Se puede invertir en la práctica KQ 1 sobre A menos 1 sobre B. Que es seguramente el resultado más conocido para dos esferas concéntricas. Una puede ser esfera maciza o hueca y la otra hueca necesariamente. Asimismo, también se ha presentado un ejemplo en el que el campo eléctrico generado por una esfera de radio A con carga uniforme es, con la ley de Gauss, hemos demostrado que es el campo en el interior de una esfera con carga distribuida uniformemente. Entonces, en el rango en la variable, para la variable R, en el rango de 0A hasta la cáscara, hasta la superficie de la esfera. Y además, tiene otro valor, rho al cubo sobre 3 epsilon 0 sobre R cuadrado, en todo el espacio exterior, fuera de la esfera. Si conocemos estos dos campos para esas dos regiones de la esfera, se pide calcular el potencial en el punto, por ejemplo, R igual a medios, es decir, a la mitad del radio. Hay dos opciones. Usted puede ir del centro de la esfera hasta este punto, o puede ir también desde el infinito. No se pide diferencia de potencial. Mira, está pidiendo potencial.
no diferencia de potenciales. Potencial. Hay dos opciones, se puede ir del centro de la esfera, decía, hasta ese punto, hasta la mitad del radio. O también se puede partir del infinito desde afuera y llegar ¿no? hasta el interior de la esfera. No sé cuál camino preferirán, así que si vamos por ejemplo, del centro hasta este punto, no es necesario esto, solamente trabajar con este campo. Pero si vamos a trabajar con esta, desde el infinito hay que partir. El problema es, para ir de dentro hacia este punto, conocemos el potencial en R igual a 0. Algunos dirán sí, otros dirán no. El campo con presión conocemos que es 0. Pero como el campo es la derivada del potencial, el potencial puede ser una constante o puede ser 0. De ambas la derivada es 0. Entonces no está unívocamente definido. Por eso en este caso tiene que irse de afuera hacia adentro. Eso es lo que está expuesto en esta siguiente lámina. Partimos desde muy lejos, desde R igual a infinito, donde estamos seguros de que el potencial vale 0. El campo en el infinito se anula. El potencial también ya no llega al efecto de la carga hacia puntos lejanos. ¿No? Llegaremos de este punto infinito hasta la superficie con la segunda función y luego de la cáscara de la esfera con la otra función hasta el punto R igual a medios. Dos regiones con campos diferentes. ¿Ya? Es decir, gráficamente de esta manera. Partiendo del infinito, con la segunda función llegamos hasta aquí. Y de aquí seguimos avanzando hasta aquí. ¿Ya? Aquí ya vale la primera función del campo. Ya no son... El campo tiene aquí una forma, una función, aquí otra función. El potencial en el punto a medios no sabemos qué es lo que se quiere averiguar y el potencial en el infinito pues sabemos, es 0. ¿Ya? Entonces fíjense, desde infinito hasta A, con la segunda función, rho al cubo sobre 3 epsilon 0 R cuadrado. Esta es la función del campo para esta región R mayor que A, espacio exterior. Menos, ahora, desde la superficie donde radio vale A minúscula, y hasta este punto se ha avanzado hasta A medios. ¿Sí? Pero allí el campo tiene otra función, rho R 3 epsilon 0. Se integra y se llega a este resultado, ¿no? Menos todo esto. Que se puede simplificar, por supuesto. ¿Ya? Tomando en cuenta que B en el infinito vale 0 o tiende a 0, y haciendo factorizaciones se puede dejar así, o también más elegante, siempre es mejor, ¿no es cierto?, expresar o dejar la expresión en su forma más reducida. A mí me salió 11 rho al cuadrado sobre 24 epsilon 0. Se puede entonces con este modelo calcular el potencial en cualquier punto. Aquí, aquí afuera no hay problema, ¿no? Está en infinito, hasta ahí nos lo vemos, listo, no es más. Ese es el procedimiento. Y es todo lo que puedo brindarles. Ya no les muestro el procedimiento, pero
Vean el potencial en ascenso, por ejemplo, que podía ser, o sea, suponíamos o sospechábamos que podía ser 0, no es 0. Tiene un valor rho a cuadrado sobre 2 epsilon 0. ¿Cómo van a hallar? ¿Cómo van a demostrar este resultado? Igualito. Solamente que los límites serán desde infinito hasta A y desde A hasta 0. Es decir, solamente esto es lo que cambia. Desde A hasta 0. Y reemplazando los límites se llega a este resultado. Entonces, donde sea, se puede calcular, como les digo, diferencias potenciales o potenciales. Jóvenes, consultas finales ya para nuestro capítulo. Uno de los más importantes. Uno de los 3 importantes. El primer capítulo importante. Jóvenes, les escucho. Ingeniero, disculpe, sobre el tema de la auxiliatura, ¿no vamos a tener o va a haber un... Ya. Pregunté el viernes, me prometieron ya darme en el curso de ese día, pero no lo han hecho, sino debe haber alguna dificultad todavía, lo harán en el curso. Voy a volver a llamar. Ustedes también, si me ayudan, pueden llamar. Ya me han dicho que ya han tomado examen, debe haber ya una edad. Pero a mí todavía no me han pasado el nombre de la edad. Ya, bueno, ingeniero, muchas gracias. Listo, ya. Otra consulta respecto a la materia, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué les parece este último método? Gracias. Aquí también la dificultad de disponer del campo es funcionalmente, no necesito campo valor, sino campo función. Porque si no tengo función, pues no, ¿qué voy a integrar? Si es constante, sale más fuera de la integral y no es cualquier cosa, menos lo que se pide. ¿Ya? Como la información que se quiere es como necesito campo función de la variable. En este caso la variable es R minúscula. Aquí también la variable es R minúscula en el primer ejemplo. El potencial también necesita función de variables. Solo así poder derivar, si no, no se puede. Ahora, ¿este es un micrófono abierto debidamente o es el ronquido de algún compañero? Ya, muchas gracias. Jóvenes, por favor, si tenemos consultas. Hola. Pero con respecto al práctico... Ya. A ver, me van haciendo recuerdo. Dejemos de la ley de Coulomb, pero principalmente del cálculo del campo eléctrico. Unos 10 problemas. Unos 5 para cargas puntuales y otros 5 para distribución continua de carga. Luego viene la ley de Gauss. Un poco menos, no recuerdo si era 8 o 7. Allí es solo para distribución continua de carga. Aplicaciones de la ley de Gauss. Luego viene el potencial eléctrico. En el caso del potencial eléctrico solo
cálculo del potencial eléctrico para cargas puntuales y distribución continua de carga. No recuerdo los números escritos, pero ya les pasé la notita en WhatsApp. ¿Puedo buscar o ustedes me ayudan? Seguramente tienen registrado. Sí, ingeniero, de potencial eléctrico son 8 problemas, 4 de cargas puntuales, 4 de distribución continua. Gauss debe ser 7 entonces, algo así, ¿sí? 8. 8 igual. Ah, ya. Y relación campo potencial. 4. 4, ¿no? Entonces eso hace el total. Y de la ley de Coulomb debe ser poquito, ¿no? Unos 2 o 1. O quizás ni uno. No está ni uno. Ah, ya. Por favor, si ese comunicado se puede volver a pasar a sus compañeros. Ya lo reenvié, ingeniero. Sí, está en el grupo. Ya, muchas gracias. Una recomendación que le hice es que para aplicaciones de la ley de Gauss, nuestro libro es no digamos de alto nivel en cuanto a teoría, al concepto de campo léxico, sino es en cuanto al manejo de sistemas de coordenadas. Se apasiona con sistemas de coordenadas cilíndricas, esféricas, y a veces en lugar de calcular el campo, calcula el vector desplazamiento, que vamos a ver en el siguiente capítulo. Tiene una relación a través de epsilon 0. No es tampoco nada de los mundos, ¿no? Pero como allí se detecta, y ojalá que en el caso de usted no sea tanto, cuando han hecho física 200, generalmente omiten o hacen muy poco de la ley de Gauss. Es muy poco practicado a nivel de física 200. Por eso, quién sabe, sería conveniente tomar los problemas del Serway, pero más problemas de los escogidos. Hay una categoría de problemas escogidos de eso. Pero si de esos problemas escogidos no les parece muy accesible, pues no importa, baja nomás a la categoría de problemas también. Pero no se engañen, no lo temen los muy sencillos. Es decir, no, lo sencillo es para física 200, porque por primera vez ellos ven, ¿ya? De la misma manera para el potencial de Serway y de problemas escogidos. ¿Por qué? El minister en ese capítulo trabaja no con el potencial, sino con la energía potencial. Nosotros, en cambio, hemos tocado muy poquito la energía potencial. Debía ser un capítulo grande, el de energía potencial. Es otro procedimiento, pero el problema es que este procedimiento incluye la solución de la ecuación de Laplace, una ecuación a derivadas parciales de segundo orden. Y nosotros no hemos hecho ecuaciones diferenciales 2, solamente hemos hecho ecuaciones diferenciales 1. Por eso son seguramente quienes confeccionaron el programa de teoría de campos, sacaron el capítulo de energía potencial eléctrico. Nosotros lo hemos mencionado nada más. Entonces, nuestro libro de minister en ese capítulo tampoco es el adecuado, ¿ya? Serway tiene todo, pero los problemas tienen que ser de nuevo de la categoría de problemas escogidos. En la relación campo y potencial, mejor Serway. Tiene suficientes problemas, ¿no? Y luego volveremos nomás a nuestro libro de minister. El minister para el campo léxico es el ideal. El nivel ese es el correcto. Hola, ¿algo más? Creo que eso también está en la indicación, ¿sí? Para el práctico.
Y por supuesto para el examen, ¿no? Hemos prometido no salirnos de los marcos del trabajo. ¿Sí? Jóvenes, disculpe, dígame. ¿Sabe algo sobre el auxiliar oficial de la materia? Todavía no me han pasado la información. Yo creo que lo harán pronto, pero eso sí, habían tomado examen. Ah, ya, bueno, gracias. Sí. Disculpen, quizás debíamos apurar, pero me propusieron tomar, pero me excusé porque estaba algo resfriado estos días y no quise exponerme porque requieren estos examen presencial y todavía quiero, Gabriel, no me disculpe, tenía que tomar a otro profesor. Bueno, entonces mañana comenzaremos el siguiente capítulo, el capítulo o la unidad 3, relacionado lo mismo al campo eléctrico, pero en medios aislantes, es decir, en medios dieléctricos. La pregunta que tengo que hacerles, no sé si el tiempo permitirá ahora o mañana, ¿quieren dar el primer examen hasta aquí o quieren incluir el siguiente capítulo más? Eso es algo que no altera para nada el contenido. Ingeniero, ¿y será que usted cree que podamos pasar la auxiliatura antes del primer parcial? ¿Usted cree que hasta eso ya...? Sí, siempre ayuda, ¿no? Entonces, ayuda, y depende de quién sea el ayudante. A veces hay ayudantes que, como para decirles que compadre no me ayuden, ¿no? Pero por lo menos en teoría de campos hemos tenido ayudantes muy buenos. Espero que uno de ellos haya sido asignado como ayudante. Esperemos entonces. Entonces de mañana estaremos avanzando. Vamos a hacer este capítulo que les he indicado, ¿ya? La tercera unidad. Muy bien, ingeniero. Ya, hasta mañana. Hasta mañana, entonces. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta mañana, ingeniero. Ya, hasta luego.